Hay un debate en el seno de la sociedad con respecto a este impuesto, que no es un impuesto más, porque en un momento en que se está peleando por salvar vidas, fundamentalmente del coronavirus, pero también que pueden venir fruto de la pobreza, de las carencias que genera este parate económico. Entonces, hoy esta discusión sobre un impuesto cobra otra relevancia. Y más allá de que salga o no salga un voto más o un voto menos, la consulta viene a cuenta de si a vos te parece que hoy está madura la sociedad, está maduro el debate político como para que se entienda que este impuesto tiene que salir. Me parece que en términos globales sí. Creo que la sociedad mundial empieza a asumir la necesidad de repartir más equitativamente la riqueza como forma de protegernos de determinados males que no solamente tienen que ver con el deterioro del sistema de salud, sino con los males que devienen de la desigualdad estructural. Porque son debates que han tenido mucha profundidad en ámbitos intelectuales y académicos de Francia, de Estados Unidos, inclusive, digamos, en algunos sectores de la Argentina. Lo que sucede en nuestro país es que, a diferencia de esas sociedades o de otras sociedades donde este debate se ha producido, acá los sectores más concentrados de poder han logrado que líderes de opinión defiendan sus posiciones, logrando que sus intereses se asemejen con los intereses del conjunto de la sociedad. Entonces, vos, por ejemplo, cuando tenés que discutir si es legítimo o no es legítimo cobrar un impuesto a las grandes fortunas, la traducción en el debate mediático es que el kirchnerismo le quiere cobrar un impuesto a los que tienen un departamento de 2 ambientes en Caballito. Y pues, ¿cómo es que llegamos nosotros a discutir esto? Porque esto es una desnaturalización adrede del debate. Bueno, porque hay un montón de gente que está a sueldo de estos grandes grupos económicos o de estos grandes empresarios, que cada vez que se plantea la necesidad de redistribuir la riqueza, traducen en la sociedad esto como que hay un sector de la política que quiere ir contra los empresarios. Y los empresarios son los que producen el empleo, y entonces quienes plantean un impuesto de esta naturaleza van contra el empleo, entonces tienen una posición irracional. Este es el debate que hoy se da. Entonces, yo creo que cuando hay margen para poder discutir con tranquilidad a quién se quiere grabar, cuál es el sentido, cuál es la necesidad social, la sociedad lo acepta. Pero en el día a día, en la vida cotidiana, cuando este debate transcurre, digamos, sobre distintos programas de televisión, sobre distintos espacios de socialización, siempre encontrás personas que lo rechazan, básicamente por ignorancia en relación a lo que se propone, o por mala leche, porque trata de revertir, digamos, la legitimidad de origen que podría tener la necesidad de vivir en una sociedad más justa, con la idea de que la política quiere atacar a los empresarios que son los que producen el empleo. Entonces, si depende en qué registro lo discutas, si tenés la posibilidad de discutirlo en tranquilidad, creo que la sociedad está madura. Si lo discutiste en el marco del ruido mediático con el que los argentinos discutimos hace muchos años todas las propuestas que hacen a la vida en comunidad, se complica. Por eso creo que es muy importante insistir con esto para tratar de racionalizar la discusión y alejarnos, digamos, de los tópicos más irracionales a los cuales nos lleva la centroderecha o la derecha más económica. Va a haber cambios, claramente. Y esos cambios se dan en el marco de falta de liderazgos importantes en el mundo, ya no solo en la región, de falta de organismos internacionales que tengan peso, volumen, porque se fueron diluyendo. Y entonces el debate para que genere un cambio de esa pandemia es difícil de dar, no solo en países como Argentina, me parece. Yo creo que hay un problema en relación a la falta de liderazgos y al agotamiento de las instituciones internacionales, pero creo que tenemos un margen por el lado de la sociedad civil. Creo que hay intelectuales que tienen, a partir de la posibilidad de los medios electrónicos, de divulgar sus ideas de manera muy, muy rápida, que pueden hacer que haya nichos de resistencia a la lógica neoliberal que permitan ir construyendo a poco un nuevo sentido común. Hoy, una buena idea, por ejemplo, dicha de una manera inteligente, puede recorrer el mundo y puede hacer que se discuta en ámbitos impensados hace 30 años atrás. Entonces, desde ese lugar sí le veo alguna posibilidad. Le veo la posibilidad a la sociedad de repensarse con mecanismos distintos a los que nos repensamos durante los últimos, 50 años. Y ojalá, digamos, eso, yo quiero trabajar para eso, digamos, quiero trabajar para
para generar el mayor volumen político alrededor de ideas como las que estás proponiendo vos, y además creo que la única forma que estas ideas tomen cuerpo es que efectivamente se planteen de manera global. O sea, por ejemplo, si nosotros vamos a cobrar un impuesto de esta naturaleza, o como es mi perspectiva, vamos a conseguir, yo creo que además de conseguir un impuesto de esta naturaleza, habría que conseguir un flujo de entrada permanente para las políticas públicas. Por eso creo que habría que pensar seriamente qué hacemos con el comercio exterior, que es uno de los mecanismos que tiene la Argentina para hacerse de dólares, ¿no? Habría que poner, me parece, la lupa ahí en el flujo constante, porque la recuperación de la economía va a necesitar una entrada de divisas y una administración muy inteligente de las divisas. Ese planteo que podía ser viejo hace 10 años atrás, hoy puede volver a ser nuevo, porque se puede plantear en el marco de otros países de América Latina, se puede plantear en el marco de otros países del mundo, acerca de la necesidad de darle al Estado un rol mucho más activo, por ejemplo, en la comercialización de sus productos estratégicos. Pero para que esa discusión se dé, para mí se tiene que plantear por lo menos de manera regional. Pienso en la estrategia del gobierno, que cuida mucho la forma en que presenta cada tema, porque Alberto ha conseguido algo que es que ese 10 o 15 o 20% volátil, ya desde un principio, ya en el momento en que fue elegido, se volcara con él, porque es un actor del peronismo que yo diría que no asusta, o asusta menos a los antiperonistas. Y la sostiene esa estrategia. Y la sostiene. Ahora, al sostenerla, también genera que el resto de los actores se mantengan en el mismo lugar. Es decir, hoy tenemos el mismo sistema de medios que teníamos en 2019, con los mismos periodistas. El manejo de las redes prácticamente sigue en manos de los mismos. Te pueden meter un hashtag y sostenerlo durante 10 horas. Es decir, ese cuidado del conflicto, que claramente hasta ahora le da resultado, hace que el resto se mantenga sin cambios. No hay ley de medios, todo sigue igual. Y yo digo hoy que la gente está encerrada en su casa, mirando la tele, en una actitud pasiva, recibiendo el mensaje, ahí habría que medir, ¿no? ¿Cuánto ganamos y cuánto perdemos con esta estrategia de ir en puntas de pie, digamos? Alberto tomó la decisión de elegir algunas batallas para dar y postergar otras. En un contexto donde el frente externo es tu principal preocupación, por lo menos hasta antes de la aparición del virus, era razonable que el tipo tratara, por ejemplo, de resolver cosas como la deuda externa. Está claro que el gobierno de Alberto en sus primeros días estuvo muy condicionado por la necesidad de renegociar la deuda. En segundo lugar, muy condicionado también por tratar de arreglar el sector interno de la economía para salir de la recesión. Y creo que una de las cosas que nosotros hicimos de manera inteligente es tratar de conseguir que sectores que parecían imposibles que nos acompañen al principio de nuestro gobierno, por lo menos se desactivaran. Entonces, Alberto ganó margen político para hacer algunas reformas importantes, para mí fueron algunas muy importantes, porque fue inteligente en la selección de los enemigos y tal vez porque utilizó ese estilo más negociador en una sociedad que no piensa como nosotros, Roberto. Uno de los problemas que nosotros tenemos es que algunos de los líderes de opinión o de los periodistas que bajan línea, que tal vez son capaces hasta de defender los intereses de Paul Fischer en contra de la Argentina, como ya ocurrió, tienen algunos de ellos altos niveles de rating. Y ves, che, ¿por qué pasa esto? Y pasa básicamente porque también hay un sector de la sociedad que hace mucho tiempo que le vienen diciendo que tienen que pensar como ellos y los consume. Y esos sectores también tienen que ser evaluados dentro de una estrategia de comunicación, digamos, y una estrategia política para saber en qué momento tensionar y en qué momento pedir conseguir que nos acompañen. Entonces, te la pongo por la contrafáctica. Si nosotros hubiésemos entrado con los tapones de punta y hubiésemos tratado de instalar toda la agenda de reformas del populismo de la CLO, digamos, de la mañana a la noche, tal vez los niveles de popularidad de Alberto serían mucho menor, el grado de gasto sería mucho mayor y la capacidad de acción política hubiese sido mucho menor. Va a andar siempre en punta de pie para acumular popularidad y nunca usarla. A ver, la usó y la usa. Vos fijate, mirá un caso. Alberto consiguió que la gran mayoría de la población se encierre en su casa durante semanas
solamente diciéndole a la cámara de televisión qué era lo que había que hacer. Cuando en otros países del mundo, para conseguir una medida de esta naturaleza, la efectividad de esta medida se tuvieron que acumular los cadáveres en las morgues. ¿Por qué ocurrió? Básicamente porque a Alberto le creyeron. Obviamente, ese consenso original se empieza a agretear ahora porque sabemos que hay sectores del poder económico que están trabajando para levantar la cuarentena, y yo creo que lo hacen, entre otras cosas, para fijarle la legitimidad a Alberto, ¿no? Porque mientras más gente haya en la calle y más quilombo tengamos, menos poder tiene Alberto. Estamos hablando de un país complejo que tiene una sociedad compleja y donde nosotros expresamos, la gente que te escucha a vos, y me incluyo, somos una minoría. Ganamos unas cuantas elecciones con esa minoría. Ganamos articulando sectores que no son necesariamente parecidos a nosotros. Para mí sería más cómodo decirte si hay que meter el pie en el acelerador y que se vaya toda la concha a la madre. Porque yo siento que yo no milito para estar administrando equilibrios. Yo milito desde que soy pibe para tratar de transformar radicalmente la sociedad, en el sentido, digamos, de una sociedad más justa, más igualitaria, en esa dirección, digamos, ¿no? O sea, yo tengo una formación claramente de izquierda, o sea, no soy ni siquiera por el medio del radicalismo. Mi formación después intelectual transcurrió mucho más por lecturas parecidas a las tuyas, o parecidas a, no sé, a la de Moca, o la de tantos otros compañeros que producen intelectualmente en nuestro espacio. Pero la verdad es que yo lo que leo es que la correlación de fuerzas en la Argentina es absolutamente inestable y te obliga a tener que administrar equilibrios. Entonces, lo que hay que hacer, y esto yo creo que vamos a coincidir, es tratar de generar conciencia crítica sobre la necesidad de algunos cambios. Que de hecho, Roberto, se dieron muchísimo. O sea, nosotros, por ejemplo, logramos en la Argentina instalar rápidamente el consenso de que el Estado tiene que emitir para ayudar a todos. Y vos, fíjate, decodificar la cara de los economistas ortodoxos que van a los medios de comunicación cada vez que le preguntan sobre esto. Porque hasta hace muy poco, digamos, estos tipos sostenían que en realidad cada uno se las tiene que arreglar como puede, y que el Estado lo único que tiene que hacer es garantizar la seguridad y algo de la salud y de la educación, y nada más. Y de repente los tipos pasaron a tener que aceptar, o por lo menos a tener que tomar como natural, que el Estado va a sostener a todas las personas. Lo de la IFE, por ejemplo, que para nosotros es una cosa, pero la verdad es una batalla cultural que hemos ganado también, pero que se ve en el poco rechazo hacia la IFE. Nuestro lugar, me parece, nuestra tarea consiste básicamente en insistir con la necesidad de replantear la relación entre el Estado y la sociedad, en insistir con replantear el contrato social, en insistir con la necesidad de replantear los valores que tiene que organizar la política, sin negar que hay otros valores que también son legítimos, contrarios a los nuestros, que tienen influencia y gravitación en la sociedad e incluso en nuestro movimiento. Me pregunto si frente a ese sentido común conservador, a veces no es bueno que el Estado avance sin necesariamente torcer el sentido común. Creo que hay cosas que nosotros tenemos que hacer independientemente de si la sociedad las demanda o no las demanda, porque eso es la responsabilidad de gobernar. Un gobernante no manda a hacer una encuesta de opinión para tomar decisiones, ¿no? Claro. Si mandas a hacer una encuesta de opinión para tomar decisiones, el que gobierna en realidad es el encuestador. Es el encuestador o los medios de comunicación que construyen la opinión pública, que en general suele ser muy volátil, ¿no? Sí. Ningún líder social puede gobernar mandando a hacer encuestas, lo que no significa que no las hagas y que no las tengas en cuenta, pero no te puede fijar la agenda de gobierno ni el encuestador ni el establishment que construye la opinión pública. En segundo lugar, ¿cuándo tenés más espalda? Muchachos, cuando tenés superávit fiscal. O sea, no es lo mismo gobernar con guita en la caja que gobernar con deudas en la caja. La correlación de fuerza no se mide solamente en términos de la aceptación de determinadas ideas por la sociedad, sino también de las capacidades efectivas que el Estado tiene en cada momento. No es lo mismo, por ejemplo, tener dólares en el Banco Central para decir me banco la posibilidad de un lockout patronal, que tener bonos que tenés que garpar en el corto plazo del Banco Central y no tener ningún dólar. No es lo mismo tener una economía robusta y andando, como consecuencia de que los términos de intercambio, por ejemplo, en el comercio internacional te favorecen,
que tener una economía en recesión como consecuencia de que desapareció el comercio internacional y para colmo los términos de intercambio son desfavorables para la Argentina. Entonces yo cada vez que digo esto me encuentro con un montón de idiotas que me dicen tibio, y te lo juro porque es increíble, o sea, me voy a pelear a todos lados, pero cuando trato de reflexionar en esta línea nos salta uno socialdemócrata, tibio, como viste, porque parece que la única forma de representar a los intereses populares es a los gritos y negando los límites que tiene la política. Pero lo que trato de hacer con inteligencia y con humildad es administrar lo que, digamos, las distintas variables que uno analiza que están en el escenario político a la hora de tomar decisiones. Acá, digamos, lo peor que nos puede pasar a nosotros es ser tan irresponsables de suponer que las condiciones de poder son siempre constantes. Son siempre variables. ¿Por qué? Porque la derecha te juega con el knockout, con el aumento del riesgo país, con la fuga de divisas, con el aumento del precio, con la restricción en el abastecimiento, con el paro del campo, con las operaciones de prensa internacionales, con la corrida cambiaria, con la corrida en la bolsa, etcétera, etcétera. Y cuando te querés dar cuenta, digamos, todos esos tipos que decís, che, ¿y estos a quién los votó? ¿Quién los votó? No lo votó nadie, pero es el puto poder real, digamos, y vos, digamos, no podés negar ese poder real, ni hacer lo que el poder real quiere, ni negarlo, tenés que ir viendo cómo te movés en ese contexto. El tema de la ocasión y los instrumentos, ¿no? Todos sabemos que, digo, si hubiera sido fácil, Cristina no hubiera dicho que sea Alberto el candidato, hubiera sido ella, si de todas maneras los números le daba. Claramente ella ahí reconoce la primera limitación de poder para llevar a cabo un proyecto como el que ella mantuvo en su momento. A ver, yo creo que el gran desafío de la política es la producción intelectual y la planificación. Porque las ideas no se construyen frente a la oportunidad. Las ideas se construyen en la adversidad y se instrumentan frente a la oportunidad. Y creo que estamos en déficit en ese sentido. En toda América Latina y probablemente en el mundo, me parece que los que han producido novedades, instrumentos, argumentos, etcétera, son los defensores del mercado. Ahora, los que defendemos otro tipo de economía, muchas veces lo que tenemos son intenciones. Pero, por ejemplo, estudios serios de impacto económico en relación a determinadas medidas que pueden ser transgresoras, no digo que no haya, pero no circulan como deberían circular. En segundo lugar, hay como un déficit también de nuestros intelectuales en el marco regional, porque me parece que hay cosas que deberían plantearse de manera coordinada con otros países de la región, por lo menos. Qué sé yo, digo, a ver, todo este avance, digamos, sobre la soberanía del mercado requiere una coordinación continental y tal vez mundial. O sea, no es solamente pasar videos de Chomsky, ¿no? Que está bien eso, sino también es ser capaces de hacer lecturas más sobre las coyunturas, más dinámicas. Yo creo que ahí hay algo para hacer muy importante. Y por último, me parece que también, yo creo que hay que presionar en términos políticos, ¿no? O sea, a la sociedad, no al Estado, sino creo que hay que presionar a la sociedad en relación a llevarla a discutir cosas que la sociedad en general pretende no discutir para no incomodarse o para no angustiarse, ¿no? Porque una de las grandes victorias del pensamiento neoliberal es hacer que el pensamiento colectivo sea de corto plazo y bien superficial. O sea, viste, yo siempre dicen, bueno, yo te voy a explicar cómo funciona esto. La economía de un país es como la de una familia, te simplifican todo. Y no es como una familia, y ¿entendés? Y la verdad que si querés tomar una decisión política, en lugar de simplificar, tenés que problematizar. Es más difícil, o sea, no es que cualquiera se hace cargo de esto y no. Bueno, ahora, ellos han logrado en los últimos 15 a 20 años, o desde el 90 para acá, laburar mucho sobre el sentido del común de la sociedad, haciendo que coincida con su sentido común. Bueno, ahí hay una lógica de superficialidad, de corto plazo, de materialismo y de consumismo, que muchas veces nosotros no sabemos cómo enfrentar. Y estamos en el debate, si gestionarla o si negarla. Pero nunca nos hablamos. O sea, ¿qué se hace con el individualismo de la sociedad? Se gestiona ese individualismo, se confronta con ese individualismo, se lo administra, pero si no es muy difícil, porque si no es una discusión entre los que estamos convencidos. O sea, si la sociedad estuviese convencida, como estamos convencidos los kirchneristas, que lo que hay que hacer es ir en determinada dirección,
no habría motivo para no ir. Ahora, el problema es que uno tiene la sensación que la sociedad está convencida a su forma de cosas muy distintas de las que estamos convencidos los del kirchnerismo duro. ¿Y por qué? Porque, digamos, hay cosas que hacen al registro no político, pero sí social, si querés, o cultural de la sociedad, que están súper arraigadas en el sentido común, que dificultan, por ejemplo, la comunicación política y la construcción de consensos para ir a determinada dirección. Y eso hay que desarmar. La verdad que me encuentro cada vez más con que ha cundido en todos en general ese reformismo tan tímido de que no me animo a tocar nada. Y yo creo que nos han escaldado. Yo creo que así como en su momento, con los 30.000 desaparecidos, han calmado el ansia de cambio muy fuerte durante décadas, yo creo que los golpes que nos han dado en los últimos 4 años, con un nivel de persecución muy, muy fuerte, también ha generado esa falta de creatividad, porque para ser creativo hay que tener cierta rebeldía, ciertas ganas de cambiar cosas. Y también, del otro lado, cuando aparece una idea, esas caras que te miran como diciendo no va a poder ser. te quitan las ganas. Digo, me parece que lo que pasó en estos 4 años, uno no puede decir, no, ya pasó, ya cambió, ahora estamos nosotros. No. Lo tenemos en nuestro cuerpo, lo que pasó en estos 4 años. Lo que nos pegaron, el miedo que generaron, está en nosotros. Coincido. A ver, creo que nos falta amor. O sea, porque la verdad, ¿cuál es el motor de toda esta historia? El inconformismo que deviene de la necesidad de ayudar al otro y el compromiso con las ideas. Eso es cuando vos estás enamorado de un proyecto. O sea, y vivís de esa manera. O sea, lo que estás diciendo es que lo que falta es una ética militante. ¿Entendés? O sea, la ética militante tiene un componente de vocación de servicio y de vocación de poder, un componente de creatividad y de rebeldía. Yo coincido. O sea, es como una cosa, en general lo digo, demasiada en sintonía con la realidad imperante y monocorde. Y falta tensión intelectual. Por ejemplo, ¿me escuchan ahí? Porque no sé si me están escuchando. Sí, perfectamente. Bueno, la vez pasada Alberto decía que era hippie. ¿Lo vieron el reportaje de...? Sí. Bueno, muy bien. El hippismo, digamos, tenía como movimiento cultural una idea, que era la experimentación, ¿no? Arranca un poco de ahí, o sea, bueno, así que la experimentación y la idea de la transgresión. Es difícil encontrar gente que se anima a experimentar y a transgredir. Es más, que reivindique en su discurso la necesidad de vivir la experiencia y de bancarse la incertidumbre de la transgresión. Porque lo que tenemos en realidad son personas muy asustadas de perder su estatus y su condición social. Entonces, al estar tan preocupados de perder su estatus y su condición social, lo arriesgan. Y dicen solamente lo que tienen que decir para sobrevivir. Ahora, yo creo que la única forma, digamos, de terminar con esto es reivindicar a las personas que se animan a experimentar y criticar la monotonía monocorde de la sociedad de consumo que te lleva a producir en masa hasta incluso libros, digamos, ¿no? O sea, donde se anula la capacidad creativa y donde obviamente vos lees un libro y después de un autor y después es igual que el del otro autor y todo así, ¿no? Entonces, esa idea de la producción en masa y en serie, que por ahí uno piensa que era más de los 60 y de los 70, en términos culturales está muy presente hoy en nuestra sociedad. Entonces yo creo que se necesita, digamos, pensar mecanismos. A ver, hay que militar palabras claves para desarmar el sentido común. Vamos a simplificarlo así. Si nosotros, por ejemplo, obligáramos a nuestros militantes, en el buen sentido, ¿no?, en términos de formación y disciplina, a ser autoexigentes para poder ser más funcional, digamos, al proyecto de cambio social del cual supuestamente decimos militar, sería más difícil que existan funcionarios en este gobierno o en cualquier gobierno que, como diría Moisés Levenson, que era un militante radical que
de los 40, digamos, un gran intelectual de la izquierda del radicalismo, él decía, hay militantes que flotan como el corcho, que son como el corcho, que tratan de ser lo más liviano posible para poder subsistir en la superficie yendo hacia donde va la corriente. Bueno, esa lógica del corcho, que es la lógica que hace que un montón de pelotudos lleguen a puestos increíbles en la gestión de casi todas las instituciones de la sociedad, es una lógica que debería estar mucho más cuestionada por todos nosotros. Claro. Y deberíamos Claro. ser menos castigada, te diría. Claro. Castigada. Bueno. Deberíamos ser duramente críticos con esa actitud. No,